Capítulo 11. Las habilidades adecuadas para comprar. 11. Las habilidades adecuadas para comprar. Solté una carcajada mientras disfrutaba de la sensación de derribar a una bestia tan enorme. Me sentía aún más feliz al aprender a usar mejor tus habilidades a medida que mi dominio aumentaba. Llamas del tormento, lanzó una línea de llamas frente a mí cuando la lancé por primera vez, pero a medida que la usé gradualmente, descubrí nuevas formas de manipularla. Desde poder mover la línea de llamas en la dirección que quería hasta torcer las llamas gruesas como una cuerda, hasta ahora conectar sus extremos y agregarle un giro, haciéndolas aún más letales. Esto me hizo esperar con ansias aprender y mejorar habilidades de mayor rango a medida que pasaba el tiempo. Seguí pensando mientras observaba al gigante decapitado antes de recoger lo que había caído. Además de los núcleos, también había un libro de habilidad de rango de fragmentos de hielo, deja caer fragmentos afilados de hielo en un punto específico. Este libro de habilidades tenía mucha demanda y se podía vender por bastante dinero. No encajaba con mi yo actual y no lo aprendería, ya que mi objetivo ahora es centrarme en obtener una habilidad ofensiva de rango C. Además, quería comprar otras habilidades como esfera de protección del arcanista, armadura ártica y sentido del peligro, que se pudieran activar y, en mi caso, convertirse en habilidades pasivas que solo terminaran después de ordenarlas. Esta era mi siguiente fase de planes, habilidades que podía activar y mantener sin que me obligaran a pensarlo más. Si podía reunir una multitud de habilidades de apoyo y defensa que proporcionaran diversos efectos y combinarlas, solo pensarlo me hacía vibrar. La siguiente habilidad será una habilidad letal de rango C que me será útil cuando me sumerja en el Castillo de Solael, en unos días, y las demás habilidades que tenía en mente vendrán después. Flames of Torment tenía actualmente una competencia muy alta y su poder probablemente se acercaba al de las habilidades de rango C, pero una habilidad ofensiva genuina de rango C no es nada para reírse con su gran escala de daño. Me senté junto al gigante caído y comencé a absorber los núcleos de vitalidad y fuerza que soltaba. Había recolectado toneladas de los goblins más pequeños en los 29 pisos y planeaba aumentar mis atributos de vitalidad y fuerza por encima de 100. En cuanto terminé, extendí la mano hacia el cristal verde que se alzó tras la derrota del rey goblin y fue transportado al exterior. Mi camuflaje ya estaba activado, y ni uno solo de los muchos cazadores agrupados o vendiendo objetos y habilidades alrededor del campamento del monolito me notó. Las zonas alrededor de las mazmorras seguras solían convertirse en pequeños mercados, donde los cazadores intercambiaban habilidades, núcleos u objetos sin pasar por canales oficiales como los centros de despertar. Sin embargo, la venta de estos objetos en las mazmorras generaba muchas menos ganancias, así que, a menos que un cazador estuviera dispuesto a pagar un alto precio por una habilidad o un objeto específico, la mayoría vendía su botín en los centros de despertar. El gobierno que controlaba estos centros absorbió todo lo que pudo, pagando precios exorbitantes por materiales para fortalecer a sus soldados. Lo curioso, sin embargo, era cuántos de estos soldados estaban estacionados en ciudades de alta categoría donde se aglomeraban los ricos. Así era este mundo. Ignoré el bullicio del entorno y me acerqué a una de las puertas cuadradas del monolito, siendo transportado de vuelta a la morada del rey goblin, para otra incursión. Planeaba adentrarme en las mazmorras como un loco durante los próximos días y acumular todo lo que pudiera antes de estar completamente preparado para cualquier situación al adentrarme en el Castillo de Solael y enfrentarme a ese arrogante imbécil. Señor, lo perdimos hace unas horas después de que se bajó de un auto en el Centro Burler. ¿Qué? ¿Cómo se pierde a alguien cuando tenemos vigilancia por toda la ciudad?, le preguntó Cohen por teléfono al hombre corpulento vestido de smoking. Fue un error nuestro, señor. Nos aseguraremos de encontrarlo lo antes posible. Si me lo permite, me gustaría compartir mi opinión sobre este tema. El mayordomo agachó la cabeza mientras hablaba con su amo. Este era el hombre que le había salvado la vida cuando los monstruos estaban a punto de aniquilarla, y desde entonces le había estado en deuda. Era un funcionario de alto rango en una importante empresa, pero lo dejó todo y siguió voluntariamente a su amo durante los últimos meses, administrando sus finanzas y haciendo la vista gorda ante los múltiples gustos de su amo. Después de todo, nadie era perfecto. ¿Qué es? Hay muchas inconsistencias sobre el que no conocemos con certeza, y aún no hemos comprendido con exactitud su nivel de poder. Mi aprensión aumentó hoy, ya que logró escapar bajo la vigilancia de muchos de los nuestros. ¿Podría sugerir que lo abordemos de otra manera?
Pronunció cada palabra con cuidado, asegurándose de que no causara ira. Hubo silencio al otro lado del teléfono antes de que Cohen hablara. ¿Dudas de mí? El mayordomo frunció el ceño rápidamente y bajó aún más la cabeza antes de responder, jamás lo haría. Solo hablo por precaución de este hombre que de repente ha despertado a un poder cercano al rango B en tan solo unos días. Siguió una pausa, antes de que llegara una respuesta y la llamada se cortara un instante después. Lo tendré en cuenta. El mayordomo se secó el sudor y miró hacia la mansión. No lo consiguió, su amo seguía enfadado. Mi segunda partida de Morada del Rey Goblin fue fructífera, ya que el jefe tuvo la amabilidad de dejar caer la codiciada armadura, Valor del Rey. El goblin de 6 metros tenía quemaduras horribles por todo el cuerpo, ya que me tomé mi tiempo con él para practicar más enfrentándome a algo mucho más grande que yo. Todo esto fue en preparación para enfrentarme a jefes mucho más grandes que se ganaron el título de titanes de rango C en adelante. Una de las cosas que aprendí fue que si no tenías una habilidad defensiva lo suficientemente fuerte, no importaba cuánto conocimiento tuvieras sobre sus movimientos, ya que un solo golpe podría manchar tu cuerpo por toda la pared. Me equipé, Valor del Rey, y sentí que una nueva capa de ropa me envolvía. La armadura tenía un brillo metálico azul claro con una ligera protuberancia en el pecho, cubriendo la mayor parte de mi cuerpo, excepto las extremidades y la cabeza. Lo mejor de esta armadura era que no me resultaba incómodo moverme con ella, como si el atributo metálico fuera maleable. Podía moverme y estirarme incluso mejor de lo normal sin problemas. La tercera carrera de la mazmorra me dio núcleos más que suficientes para que mi mochila estuviera casi desbordada ahora, junto con la habilidad de rango de triple disparo, que era comúnmente utilizada por los berserkers a distancia que usaban arcos. Había pasado más de la mitad del día sumergiéndome en esta mazmorra, y ya era de noche. Ajustándome la mochila a la espalda, salí del campamento de la Morada del Rey Goblin, y me dirigí al centro, con mi camuflaje activo, como siempre. Una vez en el centro de la ciudad, desactivé la función y pedí un viaje que me dejó en el centro despertado 20 minutos después. Era hora punta y mucha gente corría por el centro. Muchos ahogaban sus problemas y miedos en alcohol, y muchos más se dirigían a los lugares más insípidos de la ciudad. Entré al centro del despertar y me llevaron a una sala privada debido a la cantidad de cosas que intentaba vender. Un hombre de mediana edad y aspecto corpulento reemplazó a la guapísima mujer que me hablaba y rápidamente gestionó la transacción, tomando todos mis núcleos y habilidades restantes de Morada del Rey Goblin y ofreciéndose a depositar $1,6 millones en mi cuenta. Miré estos números como si fueran imaginarios, y bien podrían serlo ya que desaparecerían en unos minutos cuando compre las habilidades de rango C. Me convertí en un cliente de alto perfil a los ojos del hombre cuando me preguntó si había algo más que necesitara antes de completar la transacción, y le dije los nombres de las habilidades que quería. Unos minutos más tarde, 3 libros de habilidades de rango C estaban situados en la mesa junto a nosotros y solo se depositaron $100,000 en mi cuenta bancaria. El próximo capítulo debería estar terminado por la noche, emoticono cara feliz. Adui. Capítulo 12, solo el comienzo. Las nuevas habilidades de rango C que había comprado eran, runa explosiva, al entrar en contacto físico con tu enemigo, márcalo con una runa caótica que explotará a tu orden, aura de prisa, un aura que aumenta la velocidad de movimiento, la velocidad de ataque y la velocidad de lanzamiento te envuelve, y esencia de vida, obtén mayor vitalidad, más 30. Y regeneración a un gran costo. Estas habilidades encajaban perfectamente con mi estrategia. Múltiples habilidades que permanecían activas en todo momento, junto con mi primera habilidad ofensiva de rango C, runa explosiva, era un eliminador de jefes que los magos querían tener en su arsenal debido a su considerable daño. El único problema era que consumía toda la energía de un jefe de rango C, y tenían que entrar en contacto con él para activarlo. Los cazadores de magos tenían que asegurarse de tener toda la energía antes de la pelea con el jefe y que había un caballero lo suficientemente competente distrayendo al jefe, de lo contrario, en el momento en que se acercaran a ellos mismos, serían aplastados. Una vez colocada la runa en el jefe, la mitad de la pelea estaba ganada, ya que infligía un daño tan significativo que incluso podía matar directamente a un jefe de rango D si la runa se colocaba en una ubicación crítica, o mutilar a un jefe de rango C. El problema era que ningún mago se atrevía a acercarse a un jefe de rango C a menos que deseara la muerte.
Con mis habilidades defensivas superpuestas y las habilidades activas cada vez mayores, no debería tener problemas para usar runa explosiva en todo su potencial. Al finalizar la venta, el rostro del hombre alegre se estremeció al decir, aquí está mi tarjeta. Llámame o envíame un mensaje de texto cuando vengas y me aseguraré de recibirte lo mejor que pueda. Asentí al hombre de amplia sonrisa y abandoné el centro despertado. En cuanto salí, me mezclé entre la gente que corría y activé camuflaje, una vez más. El Hunter Lane más cercano no estaba muy lejos del centro Ewaken, y llegué en menos de 10 minutos. Recibí rápidamente las llaves de una de sus lujosas habitaciones y me encontré en una habitación similar a la que había reservado antes. Dejé mi mochila sobre la cama y comencé a observar con entusiasmo mis nuevas habilidades. Runa explosiva, tendría que esperar para ser probada más tarde, pero en cuanto activé, aura de prisa, y esencia de vida, un color rojo y verde comenzó a aparecer en mi cuerpo. Los colores aparecían y se desvanecían al instante, siendo bastante transparentes y solo visibles si te concentrabas bien. Sentí que mi cuerpo se volvía visiblemente más ligero y vi aparecer un más 30 en mi atributo, vitalidad. Jaja. Mientras encontrara habilidades como estas y las aplicara a mi cuerpo, ¿tendría algo de qué preocuparme? Salí de mi ensoñación y pedí servicio a la habitación, esta vez con 2 platos de una langosta enorme. Repasé mi día y pensé en lo que haría al día siguiente mientras disfrutaba de la suave textura de los crustáceos. Era un hábito que planeaba desarrollar con regularidad, recordar lo que hice hoy, mis errores y cómo mejorar en el futuro. Me dormí poco después, muerto de cansancio. Anderson sostenía una copa mientras contemplaba la ciudad desde lo alto de su mansión. Lo único que le preocupaba era el cazador recién despertado, al que no parecía poder seguirle la pista. Conocía a todos los cazadores de rango CEO cercano en la ciudad, y se aseguraba de presentarse cada vez que aparecía uno nuevo. Los controlaron rápidamente y los llamaron cada vez que su equipo perdía a un miembro al sumergirse en el castillo de Solael. Ninguno de ellos podía negar sus palabras. Entonces, ¿por qué este nuevo miembro lo enfurecía tanto? Anderson recordó ese patético apartamento y se dio cuenta de que eran sus ojos. Ojos que parecían inquebrantables, que parecían decir que no tenía miedo. Ja. ¿Cómo no iba a tener miedo? Sea cual sea la habilidad inherente que haya despertado, ¿de verdad cree que podría mirarme con esa expresión? Poseía la habilidad suprema, fuerza de gigante, lo que me permitió enfrentarme a un titán de rango C. ¿Quién eres tú comparado con un jefe al que mataba cada semana? La única persona a la que solía escuchar en esta ciudad también le había dicho que tuviera cuidado debido a las muchas incógnitas, pero eso solo aumentó su aversión hacia el cazador. No importa. Veré que le dio a alguien como tú la confianza para mirarme con esa mirada. Cohen Anderson, ocupación, cazador. Vitalidad, 188. Enfoque, 163. Fuerza, 195. Habilidades. F golpe relámpago 41, F escudo 33, E fortalecimiento 41, D regeneración menor 43, D velocidad rápida 42, D endurecimiento 38, D afilado 45, D sentido del peligro 31, C aura de hoja 49, C regeneración 23, C curación 33, C esencia de vida 25, C explosión 19, C espada de rayo 55, B fuerza de gigante, inherente furioso. Equipo, S, C espada ígnea, C armadura ígnea, C anillo de almacenamiento, C botas ardientes. Temprano al día siguiente, ya me había levantado y me dirigí a la morada del rey Goblin. Mañana iría al castillo de Solael, con algunos de los mejores de la ciudad, así que tenía que aprovechar mi tiempo al máximo. La primera tarea era atravesar la mazmorra en menos de 1 hora y media, ya que quería sumergirme en ella al menos 5 veces. Con esto en mente, compré una bolsa de cazador especializada, tejida con materiales elásticos. La bolsa tenía correas que se ajustaban al cuerpo para que un cazador fuerte pudiera moverse sin problemas. Este era un objeto de cazador pobre, ya que los verdaderamente ricos habían comprado equipo que les permitía almacenar lo que quisieran en un espacio amplio. Lo pospuse por ahora, ya que me habría costado la mayor parte de mis fondos, y mi objetivo era obtener más habilidades. Repetí el mismo proceso de ayer y llegué al monolito a las 7 de la mañana.
Era una mañana bastante nublada y aún era temprano, así que había muchos menos cazadores. Algunos ya se habían instalado con sus libros de habilidad y núcleos, mientras que otros se estaban reuniendo y formando grupos mientras se conocían. Aún activando camuflaje, entré en la mazmorra y aparecí de nuevo en el claro arbolado. Esta vez, sin embargo, además de las habilidades que tenía originalmente, había añadido aura de prisa y esencia de vida. Corrí hacia el primer grupo de goblins que vi y me abalancé sobre ellos mientras seguía oculto. Se alertaron en cuanto me acerqué, pero eso no me impidió extender la mano y colocarla sobre cada uno de ellos mientras aún estaban desorganizados. Con la velocidad aumentada que me dio aura de prisa, pude hacerlo sin problema. Entonces me retiré unos metros y observé cómo círculos negros parecidos a tatuajes se extendían hasta cubrir un tercio de sus cuerpos. Los observé mientras se giraban hacia mí, sin darme cuenta de las runas que habían brotado en sus cuerpos. Di la orden y la habilidad de rango C, runa explosiva, se utilizó al máximo. ¿Estallido? La parte del cuerpo de los goblins que estaba cubierta con las runas explotó con una fuerza enorme, arrojando trozos de carne y huesos por todas partes mientras 5 goblins pronto yacían en su propio charco de sangre. El daño fue justo como se esperaba para una habilidad de rango C, poderoso. Superé los pisos rápidamente. Con todas las habilidades defensivas y de apoyo activas, presioné los pisos con camuflaje, ocultándome y dándome tiempo suficiente para enfrentarme a los monstruos que explotaron un segundo después. En algunos pisos seguí usando llamas y tormento, y seguí experimentando con él a medida que su dominio aumentaba. Pasó más de una hora rápidamente y ya había superado los 29 pisos y me dirigí al jefe una vez más. El rey goblin de 6 metros de altura parecía tan despiadado como siempre, y me notó en cuanto bajé, a pesar de estar escondido. Caminé lentamente hacia él hasta que me detuve a 1 metro de distancia, donde me miró fijamente. Este era uno de los rasgos peculiares de este jefe que me interesaba. Al comenzar la pelea, siempre estaba tan tranquilo, como si me estuviera evaluando. Sin embargo, durante la pelea, se volvía completamente loco. Aún así, era un monstruo y me lanzó un puñetazo un segundo después. Levanté mi pequeña mano para recibirlo, mientras abría la palma para recibirlo. PH. Un sonido como el de una bofetada sonó cuando la esfera de protección del arcanista absorbió todo el daño y el suelo bajo mis pies se agrietó. El brazo del rey goblin rápidamente se llenó de un tatuaje rúnico, y el jefe sintió que algo andaba mal al agarrar su piel e intentar arrancársela. Auge. Una explosión ensordecedora resonó cuando todo su brazo estalló y emitió un aullido atronador. El rey enfurecido reaccionó rápidamente, lanzando otro puñetazo con el brazo que le quedaba, solo para que se repitiera lo mismo. Estaba parado en el mismo lugar, con el suelo a mi alrededor lleno de grietas como si hubiera ocurrido un terremoto. Me había hundido unos centímetros mientras miraba con calma al rey goblin, al que le faltaban ambos brazos. ¡Raa! Soltó un grito enojado como si no quisiera rendirse y pateó su pierna derecha hacia abajo. ¡Bum! La misma escena se repitió y ahora le faltaba la pata derecha. La enorme bestia no pudo soportar su peso y cayó hacia atrás con un fuerte golpe. Se oía una respiración fuerte mientras su rostro se retorcía de dolor. Salí del pequeño agujero donde me habían pateado repetidamente y salté sobre el cuerpo de la bestia, aterrizando sobre sus abdominales cuadrados y avanzando hacia su cara. Lo miré desde arriba y vi que no podía moverse ni hacer casi nada más. Además de la respiración agitada y la mirada de dolor, pude ver otra expresión en el rostro del rey goblin después de que más de la mitad de su cuerpo volara por los aires. Era extremadamente nítida al observar sus enormes ojos. Ya había visto esa expresión antes. La había sentido antes. Era miedo. Extendí la mano y la dejé tocar su frente con la palma, dejándola allí mientras ordenaba a runa explosiva que ardiese. Auge. Otra explosión ensordecedora resonó en el claro antes de que se hiciera el silencio. Esfera de protección del arcanista y armadura ártica no permitieron que ni una sola piedra o carne cayera sobre mi cuerpo, anulando la fuerza de la explosión como si nada. Capítulo 13. Preparaciones realizadas. 13 preparativos realizados. La sensación de dominar un ser tan enorme desde el principio hasta el final fue estimulante, por decirlo menos, y un testimonio de lo lejos y rápido que puedo crecer. La primera ronda de
morada del Rey Goblin, me proporcionó una gran cantidad de núcleos y un objeto llamado espada del Goblin. No necesitaba la espada, así que este sería uno de los objetos que vendería más adelante. Continué y me sumergí de nuevo en la mazmorra. La segunda carrera me dio incluso más núcleos, junto con el libro de habilidades llamado Flambolt. La tercera, cuarta y quinta carrera colectivamente me dieron un objeto y 2 libros de habilidades más, de Bow of the Veteran, de Swipe, y de Peristran. Todos eran materiales de rango D que no necesitaría y que también se venderían. Durante las mazmorras, me aseguré de usar llamas de tormento, junto con mi habilidad principal, runas explosivas, que derribó a los monstruos con gran éxito. Este proceso me llevó un día entero y logré llevar algunas de mis habilidades al nivel 100. Las habilidades que alcanzaron el nivel 100 aumentaron drásticamente su poder. Bola de fuego, que era una habilidad de rango F, ahora tenía mayor poder que una habilidad de un rango superior. Las bolas de fuego invocadas ahora tenían una gran fuerza de propulsión que las hacía salir aún más rápido. Armadura ártica, se ajustó aún más cómodamente a mi cuerpo al llegar a 100, y apareció una capa adicional de hielo que aumentó aún más mi defensa, haciéndome parecer un caballero que vaga por los páramos árticos más fríos. Esto marcó el final de mi inmersión del día, ya que había estado buceando durante las últimas 10 horas y ya era de noche. Salí de la mazmorra, camuflado, como siempre, y me dirigí al centro, donde volví a pedir que me llevaran y bajé hasta el centro del despertar. En el centro despertado. Le había enviado un mensaje de texto al vendedor gordo con antelación y él pudo recibirme y llevarme a la sala privada en cuanto llegué. Entré en la habitación y vacié mi enorme bolsa, que contenía muchos núcleos, libros de habilidad y objetos. Tras contarlo todo, el total ascendió a 2,8 millones. Volví a dar una lista de lo que buscaba y me la trajeron rápidamente, reduciendo el dinero que habría llevado a $500.000. Me hubiera encantado dedicar el resto, pero no pude encontrar más habilidades defensivas o de apoyo aplicables que se ajustaran a los criterios que establecí en el centro del despertar. Pronto tendría que diversificarme para encontrar habilidades más adecuadas. Había comprado 3 habilidades más y un objeto, todas de rango C. La primera era una habilidad de movimiento que esperaba con ansias, llamada Torbellino. La segunda era otra habilidad de apoyo, llamada Aumento de la Penetración. La tercera era una habilidad de preservación de vida, llamada Regeneración. El último objeto que compré fue un sencillo anillo de almacenamiento, que muchos cazadores de alto rango adquirían. Les ahorraba la molestia de tener que lidiar con los libros de habilidad, objetos y núcleos que se recogían a lo largo del día. En cuanto terminé mi negocio, le di las gracias al vendedor y salí del centro despertado, me mimetizándome y usando camuflaje, en cuanto salí, para dirigirme al salón de cazadores. El proceso fue rápido como siempre y conseguí la habitación bastante rápido. Finalmente pude relajarme y absorber los núcleos que guardaba. El plan era alcanzar el máximo posible usando núcleos de rango D. Luego aprendí las habilidades y me coloqué el anillo de almacenamiento en las manos, usando mi energía para sentir el amplio espacio interior. Era lo suficientemente amplio como para que cupieran 2 personas. La habilidad, penetración aumentada, me permitía infligir más daño e ignorar aún más las defensas de mis enemigos cuando la tenía activa. Era una habilidad muy utilizada por magos y berserkers para asestar golpes de gracia a los jefes. Y la habilidad, regeneración, era así de simple. Si alguna vez recibía mucho daño, podía usar fácilmente la habilidad de regeneración para empezar a sanar sin perder mucha salud. La habilidad de movimiento, Torbellino, me permitía avanzar rápidamente y acortar la distancia con mis enemigos a gran velocidad. Esto era útil para ataques sorpresa o para evadir disparos muy peligrosos. Regeneración y Torbellino no se podían activar ni probar en ese momento. Pero activé rápidamente penetración aumentada, junto con el resto de las habilidades defensivas y de apoyo que tenía en mi arsenal para mantener su nivel de competencia en aumento. Pedí el servicio a la habitación como siempre, y esta vez pedí 3 platos de camarones. Mi apetito parecía aumentar con el paso del tiempo. Disfruté de la comida cuando llegó y me tomé un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido hoy. Repasé mi recorrido por la mazmorra, las habilidades que se usan y cómo usarlas mejor o mejorarlas. Sentí que estaba completamente preparado para lo que sucedería mañana. Con todas estas habilidades que la
mayoría de los cazadores podrían activar momentáneamente para salvar vidas, las tenía activadas en todo momento. Aún sabiendo la enorme diferencia de fuerza entre las mazmorras de rango D y C, ver con qué facilidad había derrotado al Goblin de 6 metros de Morada del Rey Goblin, me dio confianza para el oficialmente titulado Titán de Castillo de Solael. Al día siguiente, me desperté temprano, me duché y desayuné en el comedor del hotel. Ya eran las 8 de la mañana cuando salí del albergue para dirigirme al Castillo de Solael. Esta mazmorra era conocida como la más difícil de nuestra ciudad. Era una mazmorra en la que moría mucha gente hasta que nació un equipo especializado para despejarla. Siempre rozaba la zona de alto riesgo. No había ningún campamento alrededor de la mazmorra, como de costumbre. Mucha gente había instalado sus tiendas y puestos a bastante distancia. En caso de que se produjera algún desvío de la mazmorra, la gente quería tener la oportunidad de al menos huir de la embestida de las bestias. El enorme monolito estaba coloreado de un tono naranja oscuro y pulsaba cada pocos segundos. El único camino que conducía hasta allí estaba bloqueado por camiones y coches militares para asegurarse de que los civiles nunca se acercaran a esta zona. Ni siquiera me molesté en mostrar mi licencia y simplemente pasé por el puesto de guardia usando mi habilidad, camuflaje. Pronto llegué a la base del monolito y miré hacia arriba, a la enorme estructura. Cerré los ojos y me senté cerca de él, asegurándome de seguir oculto mientras activaba todas mis habilidades defensivas y de apoyo, observando cómo la competencia aumentaba en tiempo real. Me sentí extremadamente confiado en todo lo que enfrentaría hoy, ya que el día anterior también había absorbido muchos de los core que no vendí, con mis atributos, vitalidad y fuerza, con un límite de 150. Junto con las muchas habilidades que me ayudaron. Dudo mucho que, dado que un cazador de rango B, pudiera ponerme en peligro. Poco después, empezaron a aparecer algunas personas. Permanecí oculto mientras los observaba. Los dos primeros eran unos treintañeros enormes. Ambos sostenían escudos enormes que parecían cubrirles el cuerpo entero. En las otras manos llevaban mazas con púas que brillaban al rojo vivo. Aparte de la armadura que llevaban, no parecían nada especial. Pero estos eran auténticos cazadores de rango C. Las siguientes en llegar fueron mujeres, ambas con bastones en las manos envueltos en túnicas de mago. Observaban con aprensión el enorme monolito. Los cuatro parecían conocerse bien, pues poco después empezaron a hablar de algunas cosas. La siguiente en llegar fue una chica que parecía bastante joven, de 20 y tantos años como mucho. Esta llevaba una espada azul en la cintura. Con el cuerpo cubierto con lo que supongo que sería, valor del rey, que yo también llevaba. Sorprendentemente, esta chica no se acercó a hablar conmigo al principio. Pero sí tenía una mirada confiada mientras miraba hacia el enorme monolito, lo que me sorprendió, ya que cualquier cazador de rango C podría morir en esta mazmorra, por lo que muchos tenían aprensiones. Anderson llegó poco después. Su llegada interrumpió las discusiones entre todos, quienes lo miraban fijamente. Su mirada se posó en las 5 personas y luego se transformó en una mirada penetrante que me clavó. Con calma, desactivé las habilidades defensivas y de apoyo, y luego desactivé camuflaje. Los cazadores de rango C se quedaron boquiabiertos, ya que ninguno de ellos me notó. Quería probarlo para asegurarme de que Anderson pudiera superar el efecto de la habilidad de rango C, incluso con mayor dominio. Quizás tenía que esperar a que se acercara al nivel 100 para que tuviera un efecto completo en los cazadores de rango B. Aunque la mirada penetrante de Anderson no se apartaba de mi vista, se acercó y dijo, ¿de verdad tienes tanta energía? Como para malgastarla escondiéndote tan temprano esta mañana. Su tono sonaba muy tranquilo, pero sus palabras destilaban desdén. Le respondí, no hay de qué preocuparse, solo estaba probando la fuerza de las personas a quienes les dejaría mi vida hoy. Parecía que tenía un don para hacerlo enojar, su rostro se puso amargo y se alejó de mí y se dirigió a todos. Quiero que la inmersión en la mazmorra de hoy sea impecable. Se nos unen 2 nuevos cazadores, Rachel y Noah. Uno es berserker y el otro mago. Me señaló a mí y a la chica con una mirada de confianza mientras continuaba. Para ustedes dos, esta será su primera incursión, así que sigan todas las instrucciones y no se queden atrás. Esta mazmorra es diferente a las que están acostumbrados. Estas palabras iban dirigidas a Rachel y a mí. Solo hay un piso en esta mazmorra,
y nos lleva casi medio día despejarlo. No se sorprendan por lo que ven. Protéjanse y cúbranse las espaldas, y todos saldremos con vida de esta. Cuando aparezca el jefe, déjenmelo a mí y obedezcan todo lo que les diga. Articuló las siguientes palabras muy lentamente. Si surge algún problema y lo ves venir hacia ti, no te quedes de brazos cruzados. Corre o morirás. Escuché su discurso, un tanto inspirador, mientras todos nos preparábamos para adentrarnos en la mazmorra. Había investigado previamente sobre el castillo de Solael, y sus palabras no eran falsas. La mazmorra solo tenía un piso, pero este piso se llevó la vida de muchísimos cazadores. Al terminar el discurso rápidamente, se dirigió a los otros 4 miembros del grupo para hablar de algo, y noté una expresión de incomodidad en sus rostros. Dios mío. ¿De verdad este tipo tenía mala relación con todos? La chica, aparentemente nueva como yo, se acercó y me preguntó con expresión perpleja, ¿por qué parece que hay fricción entre tú y el cazador más fuerte de la ciudad? Le sonreí y le respondí, yo tampoco estoy segura. No tengo ningún problema con ese chico. Pero en ese momento pareció que no le caía bien, así que me vio. Ella ladeó la cabeza confundida, como si no entendiera, y repetí, no te preocupes, no debería haber ningún problema. En cuanto terminamos de hablar, el resto del grupo se acercó y nos dirigimos hacia una de las puertas cuadradas del enorme monolito. Una vez cerca, Anderson extendió la mano primero y los demás lo seguimos, siendo rápidamente trasladados al primer piso del castillo de Solael. Noausmont, ocupación, cazador. Vitalidad, 150. Enfocar. Fuerza, 150. Habilidad, es, F bola de fuego, 100, F, curación, 43, E armadura ártica, 100, de llamas del tormento, 97, de salvaguardia, 31. De sentido de peligro, 95, C esfera de protección del arcanista, 93, C y camuflaje, 67, C aura de prisa, 23. C runa explosiva, 33, C esencia de vida, 22, C penetración aumentada, 13, C regeneración, 1. C torbellino, 1. Equipo, botas Swift, de valor del rey, C anillo de almacenamiento. Hola a todos. Muchísimas gracias a quienes se tomaron el tiempo de dejar reseñas, comentarios y piedras de poder. Publicaré otro capítulo en unas horas. Adui. Capítulo 14, El castillo de Solael. Ni siquiera era correcto llamarlo el piso de una mazmorra, pues parecía un mundo aparte. Nos rodeaba una enorme extensión de árboles y, en el horizonte, se vislumbraba un castillo gigantesco. Este era el castillo de Solael. El castillo, construido en estilo medieval, tenía una imponente apariencia que impresionaba a todo aquel que lo contemplaba. Albergaba a más de 100 monstruos de rango C y un titán descomunal al que pronto nos enfrentaríamos. Anderson empezó a hablar mientras nos dirigíamos al castillo. Cuando esa puerta se abra, nos enfrentaremos a 10 monstruos de rango C. Están hechos de materiales extremadamente resistentes, similares a piedras, que requieren una habilidad muy dañina para romperse. Tendremos que atravesar varias salas que albergan a estos monstruos con forma de estatua para llegar al jefe en la sala principal del castillo. Yo cubriré a Dina y Stacy. Señaló a las 2 mujeres cubiertas con túnicas. Y ustedes 2, dijo. Señalando a los 2 cazadores que sostenían los enormes escudos, cubrirán a Racheli. Noah. No quiero errores, confíen en sus habilidades y ataquen para matar. El resto del grupo asintió en señal de comprensión y pronto estuvimos cerca del castillo, que abrió sus puertas para mostrarnos una gran sala donde se encontraban 10 estatuas inmóviles. En cuanto entramos, las estatuas de 3 metros de altura y un brillo dorado abrieron sus ojos inexpresivos y se acercaron a nosotros. Los 10 monstruos de rango C se desplegaron por toda la sala y entraron en una formación semicircular. Anderson se lanzó primero, seguido de cerca por los 2 magos, que se dirigían hacia la derecha y ya lanzaban sus hechizos. Los 2 tanques nos saludaron con la cabeza a Rachel y a mí y se dirigieron hacia el otro lado, chocando rápidamente con las enormes estatuas. Todos aquí eran bastante expertos, así que las habilidades se activaron rápidamente y volaron hacia las estatuas en brillantes tonos de color. Lancé llamas del tormento, y formé un disco circular que lancé a una de las estatuas. Le aplasté la cabeza al instante.
Rachel, la berserker que estaba a mi lado, desapareció instantáneamente y sacó la espada que tenía en su cintura, la cual ahora mostraba un color rojo oscuro que instantáneamente fue a partir otra estatua. Por el lado de Anderson, no sé exactamente cómo lo hizo, pero 3 de las estatuas ya estaban rotas y yacían en el suelo como piedras destrozadas. Los magos detrás de él habían lanzado un hechizo que rápidamente formó una nube de tormenta oscura que arrojó luz que golpeó las cabezas de las 2 estatuas restantes y las derribó también. De nuestro lado, teníamos 3 estatuas aún con vida, mientras los tanques las contenían, derribándolas con sus escudos a medida que se acercaban. Rachel se mantuvo a distancia y luego asestó un golpe horizontal con su espada. La espada emitió una luz cegadora que impactó y destruyó 2 estatuas, dando rápidamente más espacio a los 2 tanques. Controlé llamas del tormento, y rápidamente aplasté la cabeza de la estatua restante. Era solo el comienzo, pero el trabajo en equipo parecía bastante sólido. Esta era solo la primera sala que teníamos que pasar en este castillo antes de siquiera acercarnos al enorme titán que nos esperaba. Tras despejar la sala, todos, excepto Anderson, se sentaron y cerraron los ojos, probablemente recuperando energías. Seguí su ejemplo y fingí haber gastado una cantidad considerable de energía lanzando llamas del tormento, repetidamente. Durante este tiempo, activé habilidades que no se reflejaban en mi cuerpo, pues estaba bastante seguro de que pasaría mucho tiempo en esta mazmorra durante mi recuperación entre las salas del castillo. Activé Aura de Prisa, junto con Esencia de Vida, que brilló con 2 colores en mi cuerpo que pronto se desvanecieron. También lancé Regeneración, aunque no tenía heridas, solo para probar sus efectos. Una sensación como si acabara de recibir el mejor masaje me invadió al liberar rápidamente la tensión de mi cuerpo. Probablemente este fue el último uso posible que alguien pensó que le daría a esta habilidad de alto rango que requería un alto gasto de energía. Me sorprendió su efecto, ya que nunca había resultado herido y no planeaba resultar herido en el futuro. La seguridad es lo primero. Después de unos 10 minutos, la mayoría del grupo se había levantado y estábamos listos para pasar a la siguiente sala. Esta tenía una estatua adicional, lo que elevaba el número a 11. Se repitió la misma estrategia. Observé a Anderson usar una habilidad esta vez, blandió su espada y un arco de relámpagos salió disparado, impactando y destruyendo 3 estatuas al instante. Su rango no era para presumir. Los magos a su lado lanzaron la misma habilidad que derribó relámpagos, derribando rápidamente también a otras estatuas. El trabajo en equipo se estaba volviendo aún más fluido para nuestro grupo. Los 2 tanques frente a nosotros impedían que las estatuas se acercaran, mientras que Rachel se movía con su espada, lanzando ocasionalmente una hoja curva de luz que se estrellaba contra las estatuas. Mantuve la versatilidad de llamas del tormento, que pasaba de ser un disco de llamas que giraba rápidamente a un cable tenso que rodeaba la cabeza de la estatua hasta que explotaba. Ocasionalmente, los tanques tenían luces que brillaban sobre ellos o escudos transparentes que aparecían cuando recibían golpes de las estatuas, asegurándose siempre de mantenerse firmes y no ser empujados hacia atrás. Después de despejar unas 5 habitaciones y descansar de nuevo, Rachel se me acercó y me dijo: «Tu manejo de las habilidades parece muy preciso, pero no he sabido nada de ti desde que llegué a Outer Bank X, también te mudaste recientemente a la ciudad». Sonreí al responder: «No. He estado aquí todo este tiempo, acabo de despertar». Esta era información que cualquiera podría descubrir fácilmente si le dedicaba tiempo, así que no me preocupaba compartirla. Pareció sorprendida y preguntó: «¿En serio? Entonces debes haber despertado una habilidad inherente bastante poderosa». Le di una sonrisa y no respondí. Así transcurrieron lentamente unas horas. Estábamos despejando muchas habitaciones del castillo para avanzar, y el número de estatuas aumentaba de una en una tras cada habitación. En nuestra 10ª sala, nos enfrentamos a 19 estatuas, lo que complicó mucho las cosas. Algunas se desprendieron de la defensa de los 2 tanques con un escudo enorme y corrieron hacia mí. Actué rápidamente para lanzar llamas de tormento y blandí la línea de llamas como si fuera un bate de béisbol enorme para alejarlas. Rachel regresó corriendo unos segundos después para rematarlas. Hubo algunos heridos, pero ninguna baja. Por parte de Anderson, protegió bastante bien a los magos mientras entraba y salía, repeliendo a las estatuas que intentaban abrirse paso. Las habitaciones después de esta mantuvieron un número constante de 20 de estas.
Estatuas de piedra, y tomaron una cantidad significativa de tiempo para limpiarlas mientras se intentaba prevenir lesiones tanto como fuera posible para la próxima pelea contra el jefe. Tras despejar la sala 19, Anderson y los miembros originales de su grupo se mostraron serios. El camino de salida conducía a un gran pasillo con una puerta dorada al final. Ahora nos enfrentaríamos al jefe del castillo de Solael. Sin embargo, este jefe era bastante especial, ya que no estaría solo. Tenía 10 de estas estatuas de guardia a su alrededor. Este fue el momento en el que muchas personas fracasaron si no había una persona lo suficientemente poderosa para contener al jefe, ya que otros miembros rápidamente derribaron a los guardias y luego se unieron para ayudar al mejor cazador a acabar rápidamente con el jefe. Anderson reunió a todos y me dirigió una mirada penetrante, como siempre. Había recibido esa mirada cada vez que observaba las peleas durante las últimas horas. He estado ocultando casi todas mis habilidades, usando solo llamas del tormento, para destruir las estatuas que se nos cruzaban, así que no debería haber revelado nada. Parecía estar menos enojado conmigo con el tiempo y simplemente adoptó la expresión de desdén cada vez más. No me molesté en hacerlo, ya que siempre era bueno que me subestimaran y no estar en guardia contra. Empezó a hablar cuando nos acercamos: contendré al jefe y me aseguraré de que no se escape. Los demás deben acabar con sus 10 guardias lo antes posible y luego reforzarme. Se giró hacia los 2 tanques y continuó. Deben hacer todo lo posible para proteger a los magos y a Rachel. Asegúrense de que nadie resulte gravemente herido, ya que todos debemos estar en nuestro mejor momento para derrotar al jefe. Los tanques asintieron mientras el resto nos preparábamos para la pelea. Tenía muchas ganas de encontrarme con este jefe titánico que había derrotado a muchos cazadores. Tan pronto como todos recuperaron su energía, nos dirigimos hacia la enorme puerta y entramos en la sala boss. Capítulo 15, Castillo de Solael 2. 15 El Castillo de Solael 2. Anderson observó a la gente detrás de él antes de abrir la puerta que daba a la sala del jefe. Casi todos tenían rostros que denotaban su dependencia de él, pues sabían que sus vidas estaban en sus manos desde el momento en que entraban en la sala. Pero como siempre, había una persona, un rostro que parecía estar excesivamente tranquilo, sin nada de qué preocuparse. Anderson esbozó una sonrisa maliciosa antes de abrir la puerta y entrar en la sala del jefe. Hoy les mostraría a todos lo que es la verdadera fuerza. Lo que es el verdadero poder. Ante la fuerza, todo lo demás tiene que doblegarse. Dentro de la gigantesca sala se alzaba una enorme estatua de casi 10 metros de altura. Parecían hormigas comparadas con algo tan grande, pero Anderson tenía una expresión de confianza en el rostro. Lo había hecho varias veces en pocos meses. Ni una sola vez había muerto. Algunos otros habían muerto, por supuesto. Pero eso fue por negligencia. Había que ser fuerte para evitar la muerte. Rodeando al enorme titán estaban sus 10 guardias que parecían igual de imponentes pero de solo 4 metros de altura, y aún eran el doble del tamaño de los cazadores que estaban a punto de enfrentarlos. Anderson sacó su espada mientras comenzaba a caminar hacia la enorme estatua que de ninguna manera lo tomó en cuenta. A mitad de camino, su cuerpo brilló con un imponente resplandor rojo. Fuerza de gigante, se activó. La única habilidad de rango B disponible en Outer Bank X, y la habilidad que le permitió enfrentarse a este enorme titán. Agarró su espada y la blandió hacia el titán. Una espada roja en forma de media luna de 2 metros de altura impactó el pecho de la estatua, llamando la atención de inmediato a sus 10 guardias e interrumpiendo la paz en la sala. Anderson ignoró a los 10 guardias y se abalanzó para continuar atacando a la gigantesca estatua. Los 2 tanques, equipados con escudos extremadamente grandes, junto con las magas Dina, Stacy y Rachel, habían comenzado a lanzar sus hechizos. Los tanques se reforzaron cuando las estatuas de guardia llegaron y los atacaron. Los 2 magos ya habían lanzado sus hechizos como enormes nubes que comenzaron a liberar relámpagos interminables. La espada de Rachel vibraba con una luz roja mientras múltiples hojas rojas se lanzaban de ella, avanzando para atacar a las estatuas que se acercaban. En cuanto a Noé, había lanzado la misma habilidad que le permitía mover un enorme cable de llamas hacia adelante. El cable de llamas rápidamente formó un disco y se movía de un lado a otro al pasar de una estatua a otra, ya sea cortándoles las piernas o las manos, o destrozándoles la cabeza por completo. Cohen observaba todo esto mientras seguía discutiendo con el jefe.
Había observado a todos los miembros de su equipo durante las últimas semanas y hoy también a los nuevos. La chica nueva era bastante fuerte, pero no había de qué preocuparse. El único al que no podía identificar era a Noah. No podía ver a través de él. Quería creer que era tan débil como demostraba, pero algo muy simple lo delataba. El hecho de que durante todo este tiempo, mientras descendía por la mazmorra, visitando cada habitación y derribando enormes estatuas de monstruos, no se sintiera nervioso ni preocupado. No mostró miedo. Ninguna aprensión. Para Cohen, esto significaba que esta persona ocultaba más poder, pero no lo demostraba. Quería ver el alcance del poder de este tipo. Los 10 guardias perdieron sus empleos al ser rápidamente derribados y convertidos en escombros. El resto del equipo no tardó en llegar para reforzar a Cohen en su lucha contra el monstruo de 10 metros. En cuanto llegaron los tanques, Cohen retrocedió para tomar un respiro. Los 2 tanques trabajaron juntos para desviar los golpes que caían mientras los magos lanzaban su hechizo especial y se formaban más nubes oscuras sobre sus cabezas, con relámpagos que impactaban contra el enorme cuerpo del titán. Los filos de la espada de Rachel salían de su interior mientras ella seguía lanzando luces cegadoras en forma de media luna roja. La habilidad de Noah era más directa, su disco de llamas, que giraba rápidamente, se había posado sobre las rodillas de la enorme bestia, intentando cortarle las piernas rápidamente y hacerle perder movilidad. Sin embargo, no lo lograría. El titán se enfureció rápidamente por el daño constante que recibía y por el hecho de que ninguna de las hormigas que le infligían daño había sido atendida. ¡Oh! Un fuerte rugido resonó desde el titán cuando Cohen gritó, ¡cúbrete! Los magos corrieron tras los tanques, quienes alzaron sus escudos mientras el titán rugía. Cohen se dirigió hacia Rachel y Noah y se paró frente a ellos mientras todo el lugar parecía temblar al tiempo que enormes rocas caían del techo. Esta era la habilidad de los titanes. Un tipo de habilidad que solo aparecía en jefes de rango C y superior. Al infligir cierta cantidad de daño, se activaba y empezaban a llover rocas del cielo. Si tardabas un segundo en reaccionar, te aplastabas contra el suelo. Las piedras comenzaron a caer y a golpear el suelo con fuerza. Los 2 tanques tenían los escudos levantados e inclinados. Cada vez que las piedras impactaban, las habilidades de sus cuerpos brillaban y gruñían, pero sobrevivieron. Los 2 magos que estaban debajo seguían sanos y salvos. En cuanto a Anderson, era aún más directo, con la vista puesta en el techo y usando su espada para derribar cualquier piedra que se acercara. Si no alcanzaba alguna de las rocas caídas del techo, Rachel se adelantaba rápidamente y lanzaba otra de sus luces de placa, impactando las enormes piedras y desviándolas de su posición. Noé, como mago, debería cubrirse con sus defensas más débiles, y solo podía tener su habilidad lista para ser disparada en caso de que alguna piedra se cruzara en su camino. Mientras las enormes piedras caían y todos se concentraban en salvar sus vidas, Anderson se volvió hacia Noah, pues había algo que quería confirmar. Quería saber el alcance del poder de este tipo y qué ocultaba exactamente. La habilidad del titán estaba a punto de terminar, y 3 rocas más se dirigían hacia él. Anderson adoptó una expresión feroz mientras su espada se dirigía hacia las piedras que se aproximaban. Raquel se encargó de la segunda piedra y Noé lanzó su línea giratoria de llamas hacia la tercera piedra que se acercaba a su lado. En ese instante, sin embargo, ocurrió un accidente. La piedra que Cohen estaba cuidando no se rompió y se desvió. Hizo un ruido como si se hubiera resbalado y su espada rozó rápidamente la roca que caía. La roca que ahora, casualmente, se dirigía hacia el mago a su lado. Noé volvió su rostro hacia la roca con una cara de sorpresa cuando ésta lo golpeó rápidamente. ¡Ph! El sonido hizo que los rostros de los miembros del grupo palidecieran. Los 2 tanques y los 2 magos que estaban a un lado se giraron rápidamente para mirar a Cohen con una expresión increíble. Rachel tenía una expresión de incredulidad en su rostro mientras miraba a Anderson y observaba los escombros donde se suponía que estaba Noah. Pasó un breve instante antes de que se oyera un movimiento y una persona emergiera de entre los escombros. Lo que temían ver no se materializó, pues las manos que se extendían para apartar los escombros eran visibles. Su rostro estaba despejado. No había ni una sola señal de daño en el cuerpo del hombre. Los 4 miembros del grupo rápidamente dejaron escapar un suspiro de alivio y volvieron a mirar al jefe, ya que no podían perder ni un segundo más con sus ojos puestos en el enorme monstruo.
Cohen le dirigió una mirada a Noah antes de darse la vuelta rápidamente y correr hacia el jefe. La incredulidad no desapareció del rostro de Rachel, pues estaba muy cerca y vio exactamente lo que había sucedido. No había habido ningún accidente, todo fue intencional. Así que se quedó atónita y no lo comprendió. ¿Qué clase de problema irreconciliable había ocurrido entre estos dos cazadores para causar algo así? Noah salió de los escombros con una expresión sorprendentemente tranquila y se sacudió el polvo mientras miraba a Anderson que corría hacia el jefe. ¿Cómo se lo tomaba con tanta naturalidad? ¿No casi muere? Rachel tenía una expresión compleja mientras negaba con la cabeza y se concentraba en la pelea. Los dos tanques fueron rápidamente destruidos y Anderson ocupó su lugar para mantener a raya al jefe. Las nubes de tormenta de los magos lo sobrevolaban de nuevo, con constantes rayos cayendo sobre el cuerpo del titán. Rachel sostuvo su espada tras ella mientras una luz cegadora se hacía cada vez más evidente en su espada. Esto continuó durante 10 segundos antes de que ella lanzara la espada de luz, que no medía más de 2 metros de largo, hacia la pierna del jefe. Noah no se quedó atrás, lanzando rápidamente su característico disco de llamas hacia el mismo lugar que había atacado antes. Gracias a este trabajo en equipo, una de las piernas de la enorme estatua no tardó en agrietarse antes de que no pudiera soportar todo su peso. Su pierna izquierda se había destrozado por el daño constante que recibía. Su torso presentaba enormes abolladuras y arañazos causados por los rayos que caían y los constantes ataques de espadas que Anderson le lanzaba. El enorme titán cayó rápidamente de rodillas, golpeando el suelo con las manos, enviando una onda expansiva que desorientó a los miembros del grupo. Los dos magos fueron rápidamente derribados por la explosión, ya que los tanques no llegaron a tiempo para evitar que la explosión los alcanzara. Rachel y Anderson parecían estar bastante bien, y sorprendentemente, Noah también. El titán guió su mano derecha, que había caído, formó un puño enorme y atacó a las diminutas hormigas que lo rodeaban. Este ataque acabaría con todos los miembros del grupo si no lo detenían. Cohen. Tenía el rostro contraído mientras comenzaba a alimentar más ira que bullía en su interior. Esto era bueno. Esto era lo que quería. Cuanto más enojado estaba, más fuerte se volvía. Esa era la habilidad innata que despertó. ¿Ire? Se alimentaba de su ira. Cuanto más se enojaba, más energía tenía, más poder tenía y más destructivo se volvía. Quería mostrarles a estas personas lo que era la verdadera fuerza. Reactivó su habilidad más alta, que consumía la mayor parte de su energía, mientras su ira seguía en aumento. Fuerza de gigante, se activó una vez más. Una energía oscura y siniestra emanaba de su cuerpo mientras agarraba su espada y se abalanzaba sobre el puño que se aproximaba. Auge. Se escuchó un estruendo al detener el puño, provocando que el titán gritara de nuevo. Anderson mantuvo el impulso, usando su creciente ira como combustible, y se impulsó hacia el monstruo de 10 metros que ahora se agazapaba. La energía roja liberada de su cuerpo se mezcló con los relámpagos que comenzaron a aparecer en su espada. Espada del relámpago, se activó, su color se tiñó rápidamente de rojo y golpeó con fuerza la cabeza del titán arrodillado. ¡Boom! Tras el sonido que casi le reventó los tímpanos al cazador, desapareció media cabeza del jefe. El titán exhaló su último suspiro mientras su enorme cuerpo se desplomaba al suelo, desvaneciéndose por completo la fuerza que lo mantenía unido. Cohen Anderson se paró sobre los escombros, liberando una luz roja pulsante. Miró a los cazadores que lo observaban mientras su espada liberaba las últimas chispas del rayo. Esto era fuerza. Este era el poder que le permitía hacer lo que quisiera. Esto era lo que quería que estos cazadores tuvieran grabado en la mente. Dun dun dun. Se acerca una pelea. Sacaré el siguiente capítulo en unas horas. Emoticono cara feliz. Capítulo 16. Deterioro. Anderson se alzaba majestuosamente sobre los escombros mientras los efectos de sus habilidades terminaban. Un cristal verde se elevaba tras la muerte del jefe. Y descendió para observar las expresiones que tanto ansiaba ver. Las expresiones de miedo y reverencia de quienes estaban debajo. Vio esas expresiones habituales en los antiguos miembros de su grupo y volvió su mirada hacia los dos nuevos. Sin embargo, en cuanto miró, una voz penetrante resonó por la sala destruida. ¿Qué demonios hacías? ¿Por qué te pusiste a jugar y casi matas a tu compañero?
Rachel, la berserker que no paraba de disparar cuchillas de luz, tenía una mirada inquisitiva al preguntar directamente. Anderson pareció sorprendido, como si no esperara esa reacción. Miró a Rachel con escepticismo y le preguntó, «¿Ah, sí? ¿Por qué tienes el valor de hablarme así? Estabas viendo la misma escena que los demás». Rachel respondió desafiante, «¿Y qué demonios importa?» Te pregunto a ti, líder de este grupo, ¿por qué actuaste con negligencia a propósito e intentaste dañar a un miembro de tu grupo cuando estabas en posición de protegerlo? ¿Cómo pueden sentirse cómodos cazando contigo otra vez? Has perdido toda confianza, empezando por mí. Una expresión de incredulidad se dibujó en el rostro de Anderson cuando algo pareció encajar en su mente. Soltó una carcajada mientras hablaba. Dios mío. Lo siento mucho. Parece que no me he entendido. Si no quedó clarísimo con mis acciones y palabras, me importa un bledo. Anderson terminó estas palabras en tono condescendiente. Rachel no se detuvo y continuó, ¿y qué? Como tienes una habilidad de mayor rango y eres más poderosa que nosotros, ¿eso significa que puedes hacer lo que quieras? ¿Pondrías en peligro a los miembros de tu grupo solo para que se entienda tu mensaje? ¿Para qué? Anderson se sobresaltó de nuevo y dijo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué tan tonto eres para que el mensaje no llegue? ¿Miembros del grupo? ¿Confianza? Jaja. Miró a los 4 cazadores que habían estado limpiando la mazmorra con él estas últimas semanas. ¿Los ven? Tienen familia aquí. Tienen amigos aquí. Esta es su ciudad y no tienen a dónde ir. ¿Creen que a alguien le importa esta ciudad? ¿Creen que a los peces gordos les importa lo que le pase a una ciudad ruinosa en el perímetro del imperio? Sus palabras se volvían cada vez más fuertes y penetrantes mientras seguía hablando mientras caminaba hacia Rachel. Continuó con un tono frío, soy yo. Soy el único que mantiene esta ciudad a flote. Soy el único al que le importa un comino y se queda aquí. Evito que esta mazmorra se rompa, algo que nunca podrás superar sin mí. Es mi fuerza. Y gracias a esto, puedo hacer lo que quiera. Puedo llamarlos. Señaló a los miembros de su grupo una vez más. Puedo llamarlos tontos ahora mismo, y volverán conmigo a este mismo lugar en unos días, dando su vida para limpiar esta mazmorra. Puede que solo lleves una semana en esta ciudad, pero deberías aprender ahora cómo funcionan las cosas de verdad. Deberías saber cómo hablar con quienes están por encima de ti. Al terminar estas palabras, llegó hasta Rachel, quien seguía mirándolo con expresión desafiante. Su ira estaba al límite, lo que le permitió a su habilidad, inherente iraquí, fortalecerse aún más. Se movió a gran velocidad, y se oyó un fuerte golpe, con Rachel estrellándose contra el suelo un segundo después. Una gran marca de mano le cruzaba el rostro. Se tocó la mejilla con expresión aturdida, como si fuera lo último que esperaba. Miró a los 4 que se recuperaban del costado, y todos voltearon la cabeza. Anderson se acercó a ella, aferrándose a su cuello transparente y le preguntó, ¿te das cuenta ahora? ¿Cuando digo que puedo hacer lo que quiera? No puedes hacer nada para impedirlo, dijo mientras la levantaba por el cuello. No pueden hacer nada para detenerlo, continuó, señalando a los antiguos miembros de su grupo. Y él, ciertamente, no puede hacer nada para detenerlo. Su mano se movió una vez más mientras señalaba a Noah. La persona señalada tenía una expresión de sorpresa mientras suspiró levemente y dijo, suelta a la chica, amigo. ¿Qué demonios te pasa? Había estado observando la escena que se desarrollaba frente a él, sorprendido por el desarrollo de los acontecimientos. No le importó cuando Anderson supuestamente cometió un desliz accidental, que ignoró fácilmente activándola a esfera de protección del arcanista. No le importó que lo increparan. Lo que no le gustó fueron sus palabras arrogantes, y lo peor de todo, la paliza que le había propinado a alguien que se le enfrentó. Se alegró al pensar que la primera cacería grupal en la que participó había terminado con éxito y que podría usar sus experiencias para adentrarse en esta mazmorra en el futuro. Pero este tipo tenía que arruinarlo todo. Así que repitió lo mismo y dijo, deja ir a la chica. Se oyó otra carcajada en el claro cuando Anderson apartó a la chica. Miró a Noah de arriba abajo y dijo, todo este tiempo he estado intentando averiguar exactamente cuál es tu nivel de poder. No estaba pensando bien,
solo te vigilaba y te tanteaba poco a poco. Debería haber hecho lo que voy a hacer hace mucho tiempo. ¿Tienes alguna idea de lo que voy a hacer ahora mismo? Noé miró al hombre cuyo cuerpo se estaba poniendo rojo poco a poco y respondió con calma, no. No lo sé. ¿Qué exactamente estás a punto de hacer? Anderson sonrió fríamente mientras decía, voy a enseñarles la clasificación de la ciudad. Voy a decirles que yo estoy arriba y ustedes abajo. Les voy a enseñar lo que es realmente la fuerza. Porque, al parecer, verme derrotar a un gigante de 10 metros no fue lo suficientemente intimidante. Mientras Noah escuchaba el discurso del enfurecido loco, giró la cabeza hacia los miembros de su equipo. Había 2 hombres adultos, los caballeros del grupo, y 2 mujeres, las magas. Los miró y preguntó, ¿van a hacer o decir algo al respecto? Los 4 lo miraron con cara de pocos amigos antes de sacudir la cabeza de forma deprimente y girar la cara hacia otro lado. Noah negó con la cabeza al ver esto y miró hacia Anderson, que estaba hablando con una expresión totalmente furiosa. Jaga. He estado hablando demasiado. Las palabras nunca fueron mi fuerte. Siempre dejé que mi fuerza hablara. Después de registrar mi fuerza, todos se pusieron en fila. Ahora, prepárense, porque están a punto de ponerse en fila. Un humo rojo y nebuloso salía del cuerpo de Anderson cuando terminó, tensó los músculos y saltó. Miré al hombre que volaba hacia mí y suspiré ante el colapso total. Entonces lancé, esfera de protección del arcanista, aura de prisa, esencia vital, penetración aumentada, armadura ártica, y torbellino. Mi cuerpo brilló con colores iridiscentes al activarse múltiples habilidades de defensa y apoyo. Miré a Anderson, y sorprendentemente, me sentí tranquilo al enfrentarlo. No sentía rabia ni odio hacia él, solo, lo compadecía. Quizás esto era lo que me había pasado tras enfrentar las presiones de este nuevo mundo y no haberlo superado bien. No quería convertirme en alguien como él en el futuro. Sin embargo, mi mirada parecía haber enfurecido aún más al toro que embestía, pues su poder parecía aumentar aún más. Pero, nada de eso serviría de nada contra mi yo actual. Con un suspiro triste, ráfagas de viento me rodearon mientras, Torbellino, se activaba por completo y yo hacía mi movimiento. Capítulo 17, Lucha. 17 Pelea. Un impacto atronador resonó poco después mientras fuertes vientos azotaban el claro. Anderson se sorprendió de la velocidad con la que Noah corrió hacia él, observando que ya había lanzado múltiples habilidades en su cuerpo, con su exterior rodeado por una burbuja transparente y el cuerpo cubierto por una armadura gélida. No pudo evitar preguntar, ¿cuánta energía tienes en tu cuerpo para lanzar tantas habilidades como si nada? Mientras Anderson hablaba, el impacto los empujó hacia atrás. La energía roja seguía envolviendo el cuerpo de Anderson mientras usaba su habilidad de rango C, explosión. Su puño impulsó el impulso mientras volaba hacia Noah. El puño impactó contra la primera capa de protección, provocando rápidamente una onda expansiva que los empujó de nuevo. Anderson mantuvo la vista fija en Noah mientras veía que el hombre no había sufrido ningún daño. Sonrió, entró corriendo y empezó a hablar. ¿Sabes por qué adopté mis principios de fuerza? Yo era pobre. No tenía nada, ni trabajo, ni familia, ni amigos. Admiraba a los ricos que me superaban con sus desmesuradas cantidades de dinero, la ropa y la comida que compraban. Sus palabras reflejaban ira mientras su cuerpo seguía chocando con las habilidades defensivas de Noah. Lo que más le desconcertaba era cómo Noah había decidido usar las manos o la palma para contraatacar cuando el escudo transparente que se había creado lo protegía por completo, y ni siquiera lanzaba la característica columna de llamas que le había visto usar durante todo el día. Volvió a centrarse en la lucha y dejó de darle tantas vueltas a las cosas. Admiraba a esa gente. Esos ricos imbéciles. Quería ser como ellos. Me repetía una y otra vez, si tan solo tuviera ese dinero, si tan solo tuviera ese poder, lo que podría hacer. Anderson continuó atacando la habilidad defensiva y vio que sus ataques con las manos desnudas no funcionaban. Así que aumentó la presión y desenvainó su espada. Quería ver cuánto tiempo podía mantener activas todas estas habilidades antes de quedarse sin energía. Un rayo empezó a crepitar alrededor de su espada mientras se lanzaba hacia Noah y seguía hablando. ¿Sabes qué pasó después? Ocurrió algo increíble y de hecho obtuve el poder.
El mundo entero se fue al diablo y fui yo quien recibió el poder. ¿Yo? Cuanto más hablaba, más parecían aumentar su ira y su poder. Su espada ya estaba desenvainada, atacando a la plaga que tenía frente a él. Un rayo rojo se desató hacia el hombre que se mantenía firme ante todos estos ataques. Gusto. Una vez que el rayo rojo impactó, una figura salió despedida hacia atrás a gran velocidad, levantando polvo. Y, sin embargo, pronto se puso de pie. Sin un solo pelo dañado. Anderson observó cómo su sonrisa se ensanchaba. Había tomado la decisión correcta, rebajar a este tipo un poco. Si le hubiera dado tiempo para madurar, podría haberme amenazado en el futuro. Jugando con sus pensamientos, avanzó de nuevo mientras seguía hablando, así que recibí el poder. ¿Y saben lo curioso? Esas personas a las que admiraba, esos ricos imbéciles que aspiraba a ser, muchos murieron en cuestión de días y muchos más ahora me admiraban. Al ver que su golpe no había funcionado, volvió a sujetar su espada mientras un rayo comenzaba a abalanzarse sobre ella y continuó: usé el nuevo poder que había adquirido para matar monstruos y hacerme más fuerte. Mi poder me permitió convertirme en el hombre más rico de la ciudad. El mejor cazador de la ciudad. Me dio una fuerza inimaginable. Anderson se movía a gran velocidad mientras hablaba. Su espada, cubierta de rayos, seguía golpeando la burbuja de protección que rodeaba a Noah. Es esta fuerza la que destruirá esa fina burbuja que te rodea. Seguiré golpeando y observaré cómo pierdes gradualmente esa expresión molesta y empiezas a suplicar por tu vida bajo mis pies. Noah no se quedó quieto, moviéndose de un lado a otro mientras sus habilidades defensivas desviaban por completo los golpes de la espada y los rayos que emanaban de ella. Quería probar el alcance de esfera de protección del arcanista, ya que su dominio estaba literalmente a un punto de 100, y parecía protegerlo completamente de las habilidades de rango C, ya que su poder también desviaba la mayor parte del daño de las habilidades de rango B. Si algún daño lograba atravesarla, la armadura ártica la absorbía. Si algo más la traspasaba, simplemente usaba regeneración rápidamente. La voz de Anderson resonó mientras cargaba hacia adelante una vez más. No te imaginas lo que puedes hacer cuando tienes la fuerza. Esos ricos capullos que sobrevivieron, los que gastaron el dinero que les quedaba en comprar habilidades. ¿Objetos y núcleos para hacerse más fuertes? Ahora trabajan para mí. Me hacen favores y envían a sus propias malditas hijas a mi habitación solo para congraciarse conmigo. Eso es poder, eso es fuerza. No parecía estar molesto mientras escuchaba las divagaciones de este loco, así que empezó a responder y acortó su tiempo de experimentación. Eso no es fuerza, amigo. Yo era igual que tú hace unos días. No tenía nada de esto. Sin embargo, cuando me volví un poco más fuerte, solo sentí una sensación de liberación. Sus palabras parecieron llevar poder consigo cuando una enorme columna de llamas apareció a su lado, lo que sorprendió aún más a Anderson, ya que esperaba que se quedara sin energía en cualquier momento con su extremadamente mala eficiencia al usarla. Las columnas de llamas actuaron como una cuerda, envolviéndose por completo en el cuerpo de Anderson y aplastándolo. Anderson dejó escapar una expresión de dolor mientras comenzaba a rugir. Ra. La habilidad de rango B, Fuerza de Gigante, se activó. El aura roja que emanaba de él se condensó aún más a medida que su poder subía de nivel. La espada, revestida de relámpagos, atacó de nuevo. Pero no hizo nada. Su cuerpo se hinchó y dejó escapar un aullido, y la columna de llamas que lo rodeaba se dispersó. Una vez más, atacó con fuerza al hombre frente a él. Sus ataques continuaron mientras Noah los desviaba o absorbía y seguía hablando. La fuerza no significa que puedas menospreciar a los demás. La fuerza no significa que puedas hacer lo que quieras. Incluso puedes considerarlo una responsabilidad. Es la razón por la que vine a esta mazmorra de alto riesgo que puede explotar cualquier día. La calma pareció desvanecerse del rostro de Noah al terminar sus palabras y se condensaron oscuras bolas de fuego a su alrededor. Más de 20 lo rodearon rápidamente, girando furiosamente mientras se precipitaban hacia el cuerpo de Anderson y explotaban al contacto. Se oyó a Anderson reír en medio de la explosión. Jaja. ¿Responsabilidad? ¿Sofistería? Menuda estupidez. Una expresión de alguien que se había rendido apareció en el rostro de Noah mientras sacudía la cabeza con calma y miraba al imponente Anderson y daba una orden.
Auge. Un grito estridente resonó cuando Anderson fue lanzado hacia atrás sin querer. Tenía cara de asombro al ver su mano izquierda. Había desaparecido. Anderson miró a Noah con expresión de dolor y exclamó, ¿qué demonios hiciste? Parecía estupefacto ante el repentino ataque que no vio venir. Estaban separados en ese momento, y sin embargo, un ataque invisible se produjo y le amputó el brazo por completo. Una voz tranquila resonó desde el claro. Retirarse por. Noah lo miraba con frialdad. No quería que las cosas se complicaran tanto. No quería que se pusieran tan mal, pero este tipo no se detenía. Así que repitió lo mismo una vez más. Retirarse por. El hombre que estaba envuelto en una neblina roja frente a él se puso de pie con una expresión aún más furiosa mientras rugía y sostenía su espada y su brazo sano restante, corriendo hacia adelante una vez más. Auge. Se escuchó otra exclusión en el momento en que Anderson empezó a correr, siendo lanzado hacia atrás una vez más y su rostro adoptó una expresión aún más dolorosa. Su armadura pectoral había estallado y la sangre le manaba a borbotones. Respiraba con dificultad mientras miraba a Noah. No entendía cómo recibía daño cuando el tipo ni siquiera estaba cerca. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué clase de habilidad estaba usando? Noah miró fijamente al hombre antes de repetir lo mismo una vez más, quítate. Capítulo 18, Resolución. 18 Resolución. Noah miró al hombre frente a él mientras seguía hablando. Podrías haber parado todo esto hace un rato, ¿sabes? Miró al hombre al que le faltaba una mano y tenía el pecho ensangrentado. Durante toda la pelea, le había puesto un montón de runas explosivas en el cuerpo. Los tatuajes se extendieron por todo su cuerpo sin previo aviso, y acababa de detonar dos. Una carcajada histérica salió de Anderson. ¿Parar? ¿Parar? Jaja. ¿De verdad crees que podría parar? Poder era todo lo que tenía, y ahora alguien como tú, alguien que apenas lleva unos días despierto, ¿ya puede superarme? Mentira. El cuerpo herido de Anderson se levantó y volvió a moverse. Sus palabras, llenas de ira, le habían otorgado aún más poder. La neblina roja oscura que creaba constantemente su habilidad inherente, ira, lo envolvió y se condensó aún más. Fuerza de gigante, también se activó de nuevo. Cuando el hombre se puso de pie y levantó su única mano buena restante, arcos de relámpagos rojos comenzaron a latir desde su espada. Noah apartó la mirada y miró a los 5 miembros del grupo que habían estado observando toda la pelea. Vio una expresión de tristeza y expectación en los rostros de los miembros originales del grupo de Anderson. Rachel los miraba con desagrado mientras se limpiaba el polvo y los escombros. Luego se giró hacia Anderson, que corría, y lo vio avanzar como si contemplara una llama parpadeante en el viento. La fuerza no consiste en tener el poder de menospreciar a los demás. Tan pronto como las palabras de Noah terminaron, se escuchó otra fuerte explosión cuando el cuerpo de Anderson fue inexplicablemente arrojado por los aires. Se oyó una risa desquiciada al disiparse la explosión. Jaja. Me está sermoneando una niña. Me está sermoneando alguien que no entiende cómo funciona el mundo. ¿Sabes qué he hecho con mi poder? ¿Los monstruos que destruí? ¿La gente patética que maté? ¿Las mujeres que tomé? Lo sabes. La pierna derecha de Anderson era la siguiente extremidad que faltaba, yaciendo destrozado en el suelo. Giró la cabeza para observar su pierna y luego su brazo izquierdo, que también faltaba. Entonces miró fijamente al hombre que lo observaba con la misma expresión tranquila. Sintió que lo menospreciaban. Tuvo que levantar la vista para encontrarse con la mirada de este hombre y rió aún más. Jaja. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matar al cazador más fuerte de la ciudad? ¿Vas a condenar la vida de cientos de miles de personas? Noah caminaba lentamente hacia el hombre destrozado mientras hablaba. El cazador más fuerte de la ciudad, ¿eh? ¿De verdad crees que aún conservas ese título? Sus palabras fueron lentas, pero resonaron como un rayo en los oídos de Anderson. Noah miró con lástima al hombre frente a él mientras lo rodeaba con las manos. Miró al hombre que estaba a punto de desaparecer de este mundo cambiado para siempre y meneó la cabeza con decepción. Auge.
Una explosión atronadora resonó en el claro una vez más, y el infame cazador de rango B de Outer Bank X yacía sin cabeza. Noah dejó escapar un profundo suspiro al contemplar el cuerpo del supuesto cazador más fuerte frente a él y sintió alivio. No quería ser como ese hombre algún día. Gritarle sus ideales a alguien más fuerte solo para morir poco después. Desactivó las numerosas habilidades defensivas y de apoyo de su cuerpo mientras enfocaba su rostro en los objetos que vestía Anderson. Eran equipo de rango C, y aunque estaban dañados por runa explosiva, tenían la propiedad de autorrepararse y volverían a su estado normal en unos días. Cerca de Anderson yacía un grueso libro azul. Por eso, los cazadores eran cazados regularmente por otros cazadores si eran lo suficientemente celosos y tenían el valor de hacerlo. Matar a cualquier cazador tenía una alta probabilidad de perder la habilidad de mayor rango que estuvieran usando. Los cazadores inescrupulosos de rango inferior a veces trabajaban en grupos que atacaban a aquellos que tenían un rango superior a ellos, ya sea emboscándolos mientras dormían o mediante otros medios desagradables. Y por eso también eran tan populares los alojamientos de cazadores, ya que garantizaban cierta seguridad para los cazadores que se alojaban allí. Había guardias de cazadores las 24 horas documentando a todos los que entraban, a dónde iban y cuál era su propósito. El libro de habilidades me aceleró el corazón al pensar en la enorme fortuna que todos estos desafortunados eventos me habían traído. Esta habilidad se alzó con el primer puesto hoy. Era la habilidad de rango B, fuerza de gigante, infunde en tu cuerpo una fuerza inmensa que aniquila a todo aquel que se atreva a enfrentarse a ti, más 50 de fuerza. La información sobre los efectos de la habilidad apareció rápidamente ante mí mientras mi ánimo se agriaba. No había información sobre esta habilidad, ya que Anderson era el único que la poseía, pero no esperaba que simplemente aumentara 50 puntos de fuerza al activarla. Claro que 50 puntos de fuerza eran una cantidad enorme, ya que equivalían a un avance de rango completo, pero no se correspondían con las muchas habilidades de concentración que había estado recopilando hasta entonces. Las habilidades que están orientadas a luchadores de combate cuerpo a cuerpo simplemente reducirían mi atención de las poderosas habilidades de mago que debería estar utilizando constantemente. Mi estado de ánimo decayó mientras mantenía la habilidad antes de que otro pensamiento cruzara por mi mente y tuviera que preguntarme si era la persona más tonta sobre la faz de este planeta. Sí, Anderson era un luchador de cuerpo a cuerpo y esta habilidad le sentaba de maravilla. Pero, aunque yo fuera un mago, no significaba que no me fuera de gran ayuda. Me limitaba a lo que sabía sobre magos, berserkers y caballeros. Una habilidad como esta normalmente sería genial para un caballero o un berserker. Pero no perdería nada si la aprendiera y activara, y en su lugar obtendría un rango completo de atributos de fuerza, y eso siempre. Aunque no usaría el poder extra que proporcionaba la fuerza adicional, la velocidad adicional que conllevaba valdría la pena. Maldita sea, justo cuando me sentía yo mismo y creía que era todo un experto, pensar que estaba a punto de descartar una habilidad de rango B solo porque no encajaba con mi clase. Bueno, aprende y trata de ser mejor. Esta línea de pensamiento me abrió la mente a muchos caminos y habilidades en los que no había pensado antes. Había muchas habilidades específicas para caballeros y berserkers que ni siquiera consideré, pues lo único que pensaba era usar constantemente habilidades de mago para arrasar con todo. Pero si buscaba y aprendía esas habilidades para combate cuerpo a cuerpo que reforzarían mi defensa, salud, velocidad y poder. Fue como si una luz me iluminara, abriendo un camino muy obvio en el que mi idiota no había pensado antes. El coste de las habilidades no me importaba, así que ¿por qué importaba si no estaban adaptadas a mi clase, siempre y cuando ofrecieran beneficios constantes en otros aspectos? No perdí más tiempo y aprendí la habilidad, viendo cómo el libro se desvanecía en partículas de luz. Activé la habilidad en cuanto la aprendí para que pudiera empezar a adquirir competencia. Mi cuerpo pronto sintió una capa extra de fuerza, aumentando mi potencia y velocidad de golpeo, además de otorgarme un aura imponente. Me di una palmadita en la espalda mentalmente mientras guardaba los objetos que Anderson llevaba en mi anillo de almacenamiento y llevaba su anillo de almacenamiento conmigo, dejando un cuerpo destrozado en el suelo mientras caminaba hacia los miembros de su equipo. Los dos tanques y los magos tenían expresiones de alivio en sus rostros mientras Rachel lo miraba de forma peculiar. La muerte no era algo raro para los cazadores, habían visto morir a muchos miembros de su equipo y la mayoría se alegraba de no morir ellos mismos. Él se adelantó y le preguntó a la chica que había recibido una paliza hacía unos minutos, ¿estás bien?
Rachel chasqueó los labios con una expresión de fastidio que también parecía asustada y miró a los 4 miembros del grupo que estaban detrás de ella sin responder a mi pregunta. Los miró y los reprendió con decepción. Ustedes 4 son, sin duda, los cobardes más cobardes y unas pésimas excusas de cazadores. ¿Qué he visto en mi vida? Los 4 cazadores escucharon esto y negaron con la cabeza como si no fueran a intervenir. ¿Acaso Anderson los había traicionado tanto? Me miraron y asintieron antes de que uno de los tanques se acercara con cuidado y me presentara como Dan. No pudo mirarme a los ojos mientras me daba su tarjeta y mencionaba que él y el resto del grupo volverían en 3 días para limpiar la mazmorra, y que le avisara a qué hora estaría libre para guiarlos. Asentí inconscientemente, pues me había preparado para aceptar este papel cuando todo se vino abajo con Anderson. Aunque solo lo haré como juego durante la próxima semana. No planeaba limitarme a cazar en grupo cuando mi progreso es explosivo, ya que me muevo solo y supero mazmorras sin que nadie me detenga. Mi búsqueda en solitario de esta mazmorra sería mucho más fructífera. Rachel observó este intercambio mientras intercambiábamos información de contacto y observaba a los cazadores dirigirse al cristal verde para salir de la mazmorra. Instintivamente, miraron hacia el botín que brillaba en una pila junto al titán, ahora muerto, pero apartaron la mirada con la misma rapidez, sin pensar en nada. No mencionaron ni una sola palabra sobre Anderson durante todo el intercambio ni reconocieron lo sucedido. Simplemente se marcharon con rostros más felices y expresiones como si se hubieran quitado un gran peso de encima. Rachel se me acercó mientras pensaba esto y puso cara de valiente mientras decía, ¿y qué demonios te pasaba? Eras más fuerte que este tipo todo el tiempo y te divertías solo para ser el caballero de brillante armadura después. Me quedé atónito cuando dijo eso, ya que mi mente solo observaba la situación y actuaba solo cuando era necesario. Le respondí con una sonrisa, ayer mismo me volví más fuerte que este tipo, aunque no lo creas, y no sabía exactamente cuánto más fuerte, así que estaba tanteando el terreno. Chasqueó la lengua mientras me miraba fijamente y luego se giró hacia él. Cristal verde. Gracias por intervenir, no eres tan malo, dijo mientras su figura se desvanecía, dejándome como el último cazador restante para esta incursión. Solté un suspiro relajante mientras observaba todo a mi alrededor. Apartando de mi mente al cazador muerto en la habitación, me dirigí hacia la brillante pila de núcleos, y lo que parecía un libro de habilidad, además. Capítulo 19. Cambios. La mazmorra no terminó exactamente como esperaba, pero me alegré de cómo funcionaron las cosas. Como todos los cazadores habían abandonado la sala del jefe, disfruté de la menor cantidad de gente a mi alrededor, quizá era un solitario por naturaleza. Negué con la cabeza mientras me agachaba hacia los núcleos de rango C, tumbado como jefe. Habíamos estado dividiendo los núcleos en cantidades iguales mientras matábamos las estatuas en las salas hasta que llegamos a la sala del jefe. Anderson se llevó la mayoría de los núcleos mientras se encargaba de la mayoría de las estatuas. Sin embargo, todos los núcleos que agarró, junto con todo lo demás que poseía, ahora estaban ubicados en mi anillo de almacenamiento. No me sentí tan mal por haberle quitado todo al muerto, pues mis pensamientos se dirigieron rápidamente a lo que haría a continuación. Extendí la mano para identificar el libro de habilidad que había dejado caer este titán de rango C. Para mi sorpresa, era una habilidad llamada Castigo, transmite tu poder en forma de 10 espadas de luz. Esta habilidad me sorprendió bastante, ya que no estaba entre las muchas habilidades de rango C que había investigado. De hecho, no la conocía y parecía encajar a la perfección con las pautas que me había marcado para las nuevas habilidades que aprendería. Así que aprendí la habilidad rápidamente, pues estaba impaciente por ver sus efectos, aunque solo fuera para presumir ahora, ya que no había monstruos para probarla. Y por primera vez, lancé Castigo. Una marca apareció rápidamente sobre mi cabeza con un símbolo muy similar al de una estrella. Una luz dorada se liberó en el cielo mientras 10 espadas de luz, literalmente, tomaban forma y apuntaban hacia abajo imponentes. Mis ojos brillaban mientras las observaba flotar en el cielo, esperando una orden para atacar. Estaba muy emocionado por ver lo increíbles que eran los efectos de esta habilidad y quería volver a la mazmorra para probarla de inmediato. Pero sabía que tenía que dar por finalizado el día. Había sido un día largo, y por fin no me sentía presionado por el tiempo. Grabé en mi mente la imagen del titán y el cazador muertos, y luego extendí la mano hacia el cristal verde, desapareciendo de la sala.
Un hombre con un traje elegante veía las noticias con los brazos temblorosos. Algo impactante se anunciaba como noticia de última hora. Hacía aproximadamente una hora, en Outer Bank X, el héroe de mayor rango, Cohen Anderson, había perecido en la mazmorra, Castillo de Solael. En un esfuerzo por salvar al resto de los miembros de su grupo, dio su vida para derrotar al aterrador jefe, asegurándose de que nadie más resultara herido. El hombre escuchó las noticias y se quedó allí aturdido, como si esto fuera algo salido de sus peores pesadillas. Algo que jamás creyó posible. Su benefactor, la persona que lo salvó, ahora estaba muerto. ¿Y qué decían? ¿Había dado su vida para salvar a otros? Jaja. Conocía a su amo y conocía aún más su personalidad. El mayordomo meneó la cabeza con tristeza al recordar el rostro de un hombre que había estado en su mente durante los últimos días. Pensó en él y se preguntó, ¿habría tenido algo que ver con esto? Sumido en sus pensamientos, el locutor continuó, al fallecer este héroe de alto rango, le pasó la antorcha a alguien igual de poderoso. Alguien que seguirá protegiendo a los ciudadanos de la ciudad. El mensaje recibido del escuadrón de cazadores de élite de Outer Bank X City es que su nuevo líder se llama Noah Osmond. El repentino anuncio volvió a atraer la atención del mayordomo hacia él. Televisor, y sus ojos se convirtieron en frías rendijas al confirmarse sus teorías. Así que siempre fuiste tú. La ira y la tristeza bullían en el corazón del mayordomo, pero rápidamente la reprimió hasta que solo quedó tristeza. Recordó haberle advertido a su amo sobre este hombre por las muchas cosas que desconocía, pero fracasó en su trabajo. No logró transmitir el mensaje lo suficientemente bien y su amo lo pagó caro. Él no estaba cometiendo el mismo error. El mayordomo se dirigió hacia las enormes puertas de la mansión que había mantenido abiertas, esperando a su amo. Pero sabía que no regresaría. Y aún así, seguía de pie en medio de las puertas abiertas, sin esperar a nadie, sin esperar nada. Noé llevó su cuerpo cansado al alojamiento de cazadores más cercano en cuanto salió de la mazmorra de Solael. No estaba realmente cansado físicamente, solo se sentía mentalmente agotado. Habían ocurrido muchos acontecimientos hoy, y a pesar de su calma, aún había cosas que hizo por primera vez. Aparte de las miradas, anormalmente más numerosas de lo habitual, que recibía mientras caminaba por el lujoso hotel, nada más parecía fuera de lugar. Realizó su ritual habitual de reservar una habitación y pedir comida. Mientras comía, encendió la televisión y casi se atragantó con la comida al ver lo que estaban reportando. Era un canal local que daba las noticias de Outer Bank X. Un título rojo brillante decía que el héroe de mayor rango de la ciudad ahora estaba muerto. Lo que Noah escuchó lo desconcertó, como mínimo. Cohen Anderson se había sacrificado, se había enfrentado con valentía al jefe que ponía en peligro la vida de sus compañeros y había usado todo su poder hasta su último aliento antes de pasarle la antorcha a Noah Osmond. ¡Vamos! Noah dejó escapar un suspiro de exasperación al ver su nombre y foto desfilando frente al televisor. Contuvo el resto de sus pensamientos mientras seguía viendo las noticias antes de aceptar la forma en que los miembros del grupo de Anderson terminaron las cosas. Era mucho mejor dar a conocer esta versión de la historia al público que decirles que uno de los cazadores simplemente mató al otro. Los oficiales habían proporcionado información breve y precisa, un cazador había muerto y otro igual de poderoso, o incluso más, había ocupado su lugar. No había de qué preocuparse. No habría problemas. Todo seguía igual que antes. Una sonrisa se dibujó en los labios de Noah al pensar en esto. No. Ya no era como antes. Porque esa mazmorra de rango C que tantos problemas había dado a los cazadores, estaba a punto de convertirla en su patio de recreo. Planeaba completarla él solo varias veces durante los próximos días, ya que la mayoría de sus reservas se disiparon al confirmar su propio poder contra Anderson. Claro que no tomaría decisiones estúpidas que pudieran poner en peligro su vida de repente, pero sin duda tenía más margen de maniobra para arriesgarse. A mayor riesgo, mayor recompensa. El riesgo que tenía que correr estos próximos días era ver cómo el monolito de la mazmorra de Solael se transformaba de naranja a azul al completarla varias veces, y qué reacciones recibiría de las figuras poderosas de la ciudad, pero aún más de las figuras poderosas que se escondían en ciudades más grandes. Quería derrotar al gigante titán de 10 metros él solo. Quería que su fuerza siguiera aumentando y que su rango de habilidades se expandiera. Ya no se limitaría tanto.
Noaosmont, ocupación, cazador. Vitalidad, 150 más 30. Enfocar. Fuerza, 150 más 50. Habilidades, F bola de fuego 100, F curación 53, E armadura ártica 100, de llamas de tormento 99, de salvaguardia 38, de sentido del peligro 99, C esfera de protección del arcanista 99, C camuflaje 77, C aura de celeridad 54, C runa explosiva 61, C esencia vital 51, C penetración aumentada 44, C regeneración 11, C torbellino 13, C castigo 1, B fuerza del gigante 8. Equipo, botas Swift, de valor del rey, C anillo de almacenamiento. Capítulo 20. Movimientos. Me levanté bastante temprano a la mañana siguiente, demasiado emocionada como para probar tantas cosas hoy. Tenía tantas ideas en la cabeza que no sabía por dónde empezar. Miré al hombre moreno en el espejo y, sin saber por dónde empezar, mis pensamientos me transportaron inexplicablemente a unos años antes, a la flor de mis 20. El hombre del espejo definitivamente se parecía a mí hace unos años, una cabellera desordenada, la misma tez clara y unos ojos llenos de esperanzas y sueños que no se habían destruido por completo. Salí del trance al comenzar el día. Empecé revisando el anillo de almacenamiento que le había quitado a Anderson. En él había una multitud de núcleos, objetos, y 2 libros de habilidad. Quedé muy satisfecho con el hallazgo, ya que la mayoría de los núcleos eran de rango C, con 8 objetos de rango D y 2 objetos de rango C, botas relámpago, y yelmo ardiente. Los 2 libros de habilidad también eran de rango C, resiliencia, los efectos de defensa y sanación aumentan un 50%, y supercargado, la energía te retumba, aumentando la velocidad de lanzamiento un 50%. La habilidad, supercargado, definitivamente habría encajado con los criterios que había establecido hace unos días, pero, resiliencia, también sería una gran adición que va de la mano con mi plan actual de incluso aprender habilidades orientadas a otros trabajos además de mago. Todos los objetos de rango D se venderían, junto con algunas piezas de rango C que no usaría mientras esperaba a que los objetos que le quité a Anderson se repararan solos. Los dañé bastante con runa explosiva, pero deberían estar completamente reparados para mañana. En cuanto a los núcleos, cualquier cosa por debajo del rango C que se encontrara en el anillo se vendería, y comencé a absorber los núcleos de vitalidad y fuerza de rango C. Tenía los 2 que me correspondían, además de los de Anderson, así que era una cantidad considerable, pero solo pude llevar fuerza a 167 y vitalidad a 170. Con estos asuntos preliminares completados, salí de la habitación y envié un mensaje de texto a ese adorable vendedor gordo del que nunca me molesté en recordar el nombre mientras me dirigía al centro despertar central. Mi cara había estado muy visible durante toda la noche, por lo que muchas personas me reconocieron y tomaron fotografías, pero ignoré todo y llegué al centro despertado en unos minutos. El vendedor gordo parecía haber sido ascendido, ya que tenía 2 asistentes con él cuando me vio entrar. Lanzó su habitual sonrisa astuta y me llevó a una habitación más lujosa en la parte de atrás en comparación con la última vez. Me lo tomé todo con calma, pues en cuanto se publicó mi nombre anoche, supe que algo así sucedería. Lo primero que hizo el vendedor fue abrir una maleta y entregarme una tarjeta azul brillante con mi nombre y foto, junto con el título de cazador de rango B. Lo agarré y le di las gracias, ya que me ahorraba la molestia de buscar la zona de avance y perder tiempo allí. Luego saqué todos los núcleos y objetos que quería vender mientras le pedía un registro de todas las habilidades de caballero y berserker que tenían disponibles. Esto lo desconcertó, pero obedeció, y poco después, ya estaba revisando todos los libros de habilidades. Había investigado bastante sobre los magos y sus habilidades, ya que ese era el camino que quería seguir al despertar, pero no conocía muy bien las habilidades que los caballeros y los berserkers usaban habitualmente. Teniendo en cuenta mi explosivo progreso, me fijé principalmente en habilidades de rango C, así como en algunas excepcionales habilidades de rango D cuyos efectos no se quedarían atrás en cuestión de semanas. Algunas cumplían con mis requisitos y se las señalé al vendedor, quien las trajo a la sala en cuestión de minutos. Las nuevas habilidades que compré y aprendí fueron, de piel áspera, la resistencia a las habilidades elementales aumenta, de fugaz, aumenta ligeramente la velocidad de movimiento, C gracia, desciende un aura que te otorga mayor evasión, C precisión,
tu precisión aumenta y tus ataques rara vez fallan tu objetivo, y, inflexible, tu defensa aumenta a medida que te curas pasivamente de heridas menores. Estas eran las únicas habilidades que se ajustaban a mis nuevas directrices en el centro del despertar. Las habilidades restantes requerían el uso de algún tipo de arma de combate cuerpo a cuerpo o a distancia para activarse, como luz de espada, carga de escudo, o flechas duplicadas. Esto me hizo pensar si también debería comprar un arma para añadir estas habilidades a mi arsenal sin que me distrajera demasiado. Estaba contento con la nueva incorporación de habilidades y agradecí al vendedor que me dedicó su habitual sonrisa radiante. Tenía muchas menos reservas sobre ser visto o descubierto, así que activé las nuevas habilidades que acababa de aprender, además de las antiguas que seguían activas al salir del centro del despertar. Sentí una mayor fuerza en mi cuerpo al confirmarse que mi camino iba en la dirección correcta. Tenía muchas ganas de sumergirme en la mazmorra de inmediato mientras pedí que me llevaran hacia el castillo de Solael. Un hombre de rostro afilado estaba terminando unos papeles cuando su asistente entró en su oficina con una pila aún mayor de papeles y carpetas. Una mueca se dibujó en su rostro al oír su voz áspera. ¿Cómo va la producción y el reclutamiento de cazadores de rango B? La asistente le dedicó una dulce sonrisa y respondió, muy bien, jefe. Cada día llegan nuevos cazadores y podemos producir al menos un cazador de rango B al día con los recursos que traen de la mazmorra. El hombre asintió y continuó, bien, el plan va por buen camino, pero hay que acelerarlo. Busca más cazadores en las ciudades y atrae a tantos como puedas. Queremos que esta mazmorra se siga despejando cada día con más escuadrones de caza. Su asistente asintió con la cabeza mientras ponía la carpeta que tenía en las manos sobre la mesa y luego hizo una reverencia con una sonrisa. Aquí están los nombres preliminares que hemos reunido hoy y que esperan su aprobación. Por el bendito imperio. Por el bendito imperio, respondió el hombre con expresión impasible. Miró la carpeta que tenía delante mientras pensaba en los movimientos que habían estado observando y en lo poco preparados que estaban para lo que se avecinaba. Una enorme amenaza se cernía sobre ellos, y la gente seguía moviéndose en completa ignorancia. Estaba a cargo de la gestión de la mazmorra de rango B en Star City y quería superar la cuota de producción establecida por los almirantes. Quería que los cazadores entraran día y noche, sacando todos los objetos, habilidades y núcleos que pudieran. Planeaba escribir una carta oficial a los altos mandos y a algunos colegas para sugerirles que intensificaran la urgencia del asunto y movilizaran activamente las piezas del imperio en los próximos días. La producción de cazadores de rango B avanzaba a buen ritmo, pero no sería suficiente, se necesitaban aún más cazadores de rango A en el imperio. El rostro de Steel Mikhail cruzó por su mente mientras pensaba en todos los nuevos cazadores de rango A en ascenso. Negó con la cabeza, llena de preocupación, mientras observaba la figura del asistente que aún esperaba a ser despedido ante él. Él asintió y le dijo mientras se levantaba y se desabrochaba la camisa, cierra la puerta. He estado encerrado aquí demasiado tiempo y necesito liberar algo de estrés. La asistente sonrió dulcemente una vez más mientras seguía la orden. Al fondo de la carpeta que había dejado, había un nombre escrito entre muchos. Noah Osmond era claramente visible al final de las numerosas pilas de papeles.